sí me gustaría que les quedara claro los 4 puntos que yo quería abordar y que al menos como síntesis le quede en su cabeza. Primero, la consagración jurídico positiva, es decir, en las leyes, de ese llamado derecho a una buena administración. En segundo lugar, ante ese dato, si nos encontramos ante un derecho subjetivo o ante un principio general del derecho. En tercer lugar, en cualquier caso, cuál sería el sentido de la buena administración y, finalmente, cuál sería su alcance. Por lo que respecta al primer punto, lo podemos dar prácticamente por resuelto en la medida que la conferencia de Carmen María pues, ha sido realmente muy ilustrativa. Simplemente sintetizando, tenemos 3 textos a los que nos teníamos que acercar. La Carta Europea de los Derechos Fundamentales, que recoge este derecho. Me interesa decir, y ya lo has puesto muy bien, el derecho aparece como derecho a la buena administración, aparece como un rótulo, pero es una gran abrazadera de una serie de sus derechos que ahí están explicitados. Bien. Segundo lugar, la Constitución no aparece en absoluto este derecho, nominatim, mucho menos, por tanto, como derecho fundamental, pero sí recoge una serie de previsiones que pueden asemejar en gran medida su contenido a lo que dice la Carta Europea. El Estatuto, también andaluz, ¿no? Ha quedado también bastante claro por su posición. Ahí está ese rótulo con una previsión de un contenido explícito en unos subderechos que ahí están y que ciertamente, bueno, pues también en gran medida recogen con algunas determinaciones concomitantes del propio Estatuto que no están en el 31, prácticamente las previsiones que en ese mismo orden no conexas se recogen en la propia Constitución. En suma, hay una gran dificultad conceptual para, desde luego, perfilar el derecho a la buena administración como un derecho, para configurarlo unitariamente, como algo significativo de verdad. Pero claro, esto no significa, ciertamente, que, como un principio, la buena administración, que obviamente conllevará esas determinaciones específicas que se contemplan en estas como subderechos en estas normas, desde luego no tenga algún significado y que pueda tenerlo para el futuro. La verdad es que, por una parte, esa disparidad de los textos normativos nos muestra la dificultad de configurar unitariamente lo que vemos en estos carteles, es decir, un significado unitario y con una potencia dada. Pero claro, el que esté ahí en ese cartel, y no es porque sí, en ese cartel y en esos textos, es prueba de la potencialidad de ese derecho a la administración, al menos como un desideratum, al menos como algo que es tendencial. Prueba al respecto, ciertamente, aunque la Constitución no está, pues nos puede sorprender, por ejemplo, que en el Estatuto Básico del Empleo Público, en su exposición de motivos, se diga textualmente, dice, las administraciones y entidades públicas de todo tipo deben contar con los factores organizativos que les permitan satisfacer el derecho de los ciudadanos a una buena administración, que se va consolidando el derecho europeo, es decir, el Estatuto Básico del Empleo Público. La jurisprudencia del Supremo, en alguna sentencia, ha invocado también ya para justificar la necesidad de motivar el derecho a la buena administración que se recoge en el derecho europeo. Lo que importa es que la actividad de la administración sea buena. Si esta es buena, también lo será la administración con mayúscula. Dirán, ¿qué disquisición más compleja? No, es interesante tenerlo en cuenta. Lo que importa es que la actividad de la administración como tal sea buena. Y cuando hablo de actividad material de la administración, hablo de administración y gobierno. Porque al fin y al cabo, en cuanto a su control y a su significado, el Ejecutivo, en su doble vertiente, gobierno y administración, es lo mismo, salvo en el supuesto de que el gobierno aparezca estrictamente como poder constitucional en sus relaciones con los otros poderes. Pero la acción administrativa del gobierno, por tanto, el Consejo de Ministros o unos ministros, o bien cualquier jefe de negocio, para mí es lo mismo, actividad objetiva administrativa. Primer apunte. Segundo, creo que más importante. Para que esa administración sea buena, para empezar y casi para terminar, porque será la prueba del 9 de que cumple su función, esa administración debe responder a su propia esencia. ¿Cuál es la esencia de la administración? Servir. Administrar, de administrare, es servir. Y administración pública, si tenemos en cuenta pues, la expresión alemana, Verwaltung, es administrar con poder. Por tanto, servir. ¿Pero servir a quién? ¿A qué? Recordemos, es importante, que todo el sentido relacional
de la administración pública, y la administración pública con comillas, se reconduce a un paralelo muy típico en el derecho común, derecho civil, la diferencia entre la disposición y la administración. El soberano, y por él la ley, es el dominus, el dueño del poder público, y la administración pública, que está vinculada por ese soberano dominus a través de la ley, lo que hace es ejecutar, administrar, no dispone de poder, salvo que esté especialmente habilitada por la ley. Por tanto, la administración, al administrar, lo que hace es servir a la ley, al legislativo, al que se debe. Estamos en este caso en lo que yo llamaría ámbito relacional interno de la actuación administrativa, es decir, es el ámbito de la división de poderes. Yo diría, me parece que deberíamos caminar en la idea y en el trabajo de construir el gran principio, paralelo al principio de legalidad que opera en el ámbito de la organización interna del Estado, para que operara en el ámbito de esas relaciones ad extra de la Administración con los ciudadanos. Les voy a poner un ejemplo de la insuficiencia que puede tener el mero principio de legalidad en relación con la protección de la garantía de los particulares. Uno, en fin, es frecuente citarlo, las leyes singulares, es decir, la apelación tan creciente de los gobiernos a gobernar mediante ley. En la medida en que el Gobierno diga esta cuestión la decido mediante ley, ciertamente hay desprotección absoluta para los particulares. ¿A qué tipo de procedimiento de recurso iría? Bueno, el de constitucionalidad y ya veríamos, ¿no? Y, de otro punto de vista, me vieron mucho más significativo la creciente importancia y relevancia de los propios defensores de la ciudadanía. Porque eso está diciendo, mire usted, con el principio de legalidad no basta. Aquí hace falta algo más. En definitiva, para mí, no basta con que la acción de la Administración, para que proteja al ciudadano, se engarce con la potestad que le ha atribuido la ley y con el cumplimiento de los fines que la legalidad le dijo a la Administración, esto es lo que tienes que cumplir, cúmplelo, no te salgas de ahí, porque además si lo haces así, el ciudadano está garantizado. Para mí esto resulta insuficiente. ¿Por qué? Porque sencillamente, si esa es la gran garantía del ciudadano, a partir de ahí, la posición de la Administración, que en nuestro sistema jurídico es muy privilegiada, en anglosajón menos, es muy privilegiada, esa decisión va a ser ejecutoria para el particular. De ahí, en mi opinión, que desde luego debiéramos, caminar en buscar ese nuevo instituto, ese nuevo gran principio que nos permitiera equilibrar algo que tiene la Administración en sus manos, en la medida en que yo, aplicando la potestad, ya estoy cumpliendo los intereses generales, porque los ha definido el legislativo, pues ya lo he hecho todo. Creo que deberíamos caminar en la medida, por ejemplo, de que toda decisión administrativa sea fundada, sea racional, sea proporcionada, sea expresiva de la mínima intervención necesaria, sea respetuosa con el llamado principio de favor libertatis, es decir, no ir más allá de lo que la potestad te permite y debes respetar al máximo y, si hay duda, siempre respetar más la libertad de los ciudadanos. Y, sobre todo, en mi opinión, la debida solución en toda decisión administrativa del ajuste entre los intereses generales a satisfacer y los derechos e intereses particulares en cuestión en el supuesto de que se trate. Es una articulación que yo entiendo tiene que estar perfectamente delimitada en la propia decisión administrativa. En definitiva, acabaré ya con esta idea de que para mí, si no aparece claramente en el ordenamiento positivo con sus técnicas características como un derecho, no es el caso, obviamente, en nuestro ordenamiento por el momento, debe ser considerado con un principio general del derecho, a integrar en esta doble clave de la bondad formal, por ejemplo, y el principio para mí implicaría preterir toda actuación administrativa en asociación con los interesados que implicara un trámite o una carga injustificada o desproporcionada. No porque me lo diga la ley de procedimiento, es que es un principio, por definición, que toda carga injustificada o desproporcionada no estaría legitimada jurídicamente. Desde el punto de vista material, insisto, para mí lo central es el equilibrio entre el servicio a los intereses generales y los intereses de los ciudadanos. Bien, es verdad que al final, como es un principio, obviamente podemos trabajar en su explicitación y concreción, pero al final, manteniendo que es un principio, serían los jueces los que podían tener la última palabra. Y yo
aventuro que si sigue los derroteros por donde vamos, me parece que finalmente la jurisprudencia aplicará el principio de buena administración. Y en los casos donde haya laguna, porque no estén integrados por previsiones legales específicas, esto es, la verdad es que esto lo escribí ayer, tenía que reflexionarlo más. Para mí, la gran clave es una decisión jurisprudencial y también puede ser administrativa dentro de la propia decisión de la Administración, al tomar, obviamente, sus actos administrativos, entre lo debido para la Administración y lo indebido para la Administración. Yo creo que la altura actual es evidente y muchas veces hablamos de que esto es una cuestión de ética. Yo lamento a lo mejor estar en discrepancia con alguna cosa que se han dicho aquí. Yo veo el tema de la ética de la Administración muy complicado. Para mí, la ética, cuando resulta vinculante, se juridifica y se pone la norma que obliga. Si no es así, me parece que es mezclar las cosas y con serio peligro, porque podríamos llegar a resucitar los tribunales de honor. De manera que yo soy más partidario de que cuando hay convicción ética, porque todo el derecho es ética a última hora, todo, nada más que transformada en derecho. Bien, a lo que iba, me parece que lo debido o lo indebido, desde planteamientos que pueden ser éticos, es reconducible a concepto jurídico y el juez dirá, a la vista de lo que hemos más o menos comentado, decir, esta actuación de la Administración es indebida, aunque no vaya frontalmente contra ningún precepto positivo. O al revés, fundamentalmente en el caso de la acción prestacional, no la acción de intervención limitativa u ordenadora de actividades. En la prestacional de servicios públicos, en fin, o la reguladora última hora de los servicios de interés general, claro que podemos, con absoluta claridad, definir qué es lo debido para la Administración en relación con una actividad prestacional. Estamos viendo todos los temas de la dependencia hasta aquí. Bien, discúlpenme, yo me extendí un poquito más. Pero claro, perdónenme, les quería contar lo que yo había escrito.